Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a ¿Qué hay que hacer? Hasta las 4:30 de la tarde repasamos los hechos más importantes del día, que otra vez tienen un fuerte escenario en Chaco, porque la causa que investiga la desaparición de Cecilia no deja de dar sorpresas. Y vamos a tomar contacto con lo que está pasando en Chaco, porque es un día de movimientos importantes y de un burlando que aparece en la causa. Ale Pueblas, te escuchamos. Ya estaban pensadas por el grupo de fiscales, así que bien. Doctor, en cuanto a esas pruebas... Son medidas que lo ideal es mantenerlas por el momento. Seguramente mañana vamos a hacer una presentación para más allá de la opinión de los fiscales. Entiendo que nuestra postura es necesario mostrarla en la investigación fiscal y lo vamos a hacer mañana. Doctor, usted dice que ve medidas, que hay pruebas. ¿Qué opinión tiene? ¿Son contundentes esas pruebas que vio? Bueno, hay gente detenida, hay una investigación que está avanzando. Siempre en las investigaciones se va de menos a más. Está en pleno proceso de crecimiento esta investigación y yo tengo confianza en lo que se viene. ¿Ha pedido alguna medida en particular? Mañana vamos a... Doctor, ¿la estrategia de tomar la defensa tiene algún tenor político respecto a su candidatura? No, es un tema ajeno, no es el momento para hablar de candidaturas. ¿Pudo hablar Gracias, con Gloria después de esta reunión? ¿Le va a llevar un poco más de tranquilidad teniendo en cuenta todo lo que ha vivido en este último tiempo? Perdón, repetime. No, si pudo hablar con Gloria, para llevarle también tranquilidad. Ahora, estuvimos ayer reunidos por 4 horas con Gloria y con su hija, ¿no? Entonces nos vamos a juntar seguramente ahora nuevamente para ¿Pidieron algo? Ellas están justicia, insistentemente, y tiene, bueno, uno de los temas que hablamos en la Fiscalía precisamente es esta personalidad que tiene fuerte Gloria y cómo hace manifestar su dolor, ¿no? ¿Qué impresión le dejó el diálogo con los fiscales, doctor? Están bien, están muy bien encaminadas. Sí, tal vez a nosotros nos hubiese gustado... Les aclaro, es una investigación complicada donde cada uno puede aportar un granito de arena para avanzar un poquito más. ¿Por qué es complicada, doctor? ¿Por qué es complicada? Bueno, complicada porque sabemos, primero, no sabemos puntualmente hoy, si bien a grosso modo sí, no sabemos puntualmente algunas circunstancias que son importantísimas para la investigación. No tenemos ni más ni menos que el cuerpo, que me parece una investigación que trata ni más ni menos de un homicidio, es día fundamental. Entonces hay que buscar alternativas frente a la posibilidad de que no aparezcan restos ni el cuerpo de Cecilia. Es una alternativa porque, bueno, la mecánica delictiva que han utilizado estos salvajes es pocas veces vista. Esto es, me parece que ni en las películas hay temas tan salvajes y horrendos, ¿no? Como ¿no? O sea, matar a una persona que uno tiene un vínculo, matarla y después destrozarla y triturarla, me parece que es algo... ¿Por qué no entra en ninguna cabeza, y aparte creo que esto fue planeado para cometer este hecho en función de determinadas pruebas. Precisamente eligieron este lugar. Hay planificación. Hay familiares de Gran Cena que todavía no declararon. Emparentado con la impunidad, ¿no? Vamos a buscar una impunidad. ¿Cuál cree que es el móvil? Una equivocada. En principio estamos hablando obviamente de un femicidio. ¿Pero el móvil sería económico? Yo creo que hay cuestiones, connotaciones de todo tipo. No descarto absolutamente nada, pero creo que lo que debemos resaltar es una cuestión de odio, donde la familia estaba incluida y donde el femicidio es el protagonista esencial de... ¿Está conforme con la investigación, doctor? Mirá, estuvimos hablando con los fiscales, uno venía con una idea muy crítica. Creo que están permeables a cualquier tipo de sugerencia, y eso es lo importante, porque en definitiva los querellantes y los fiscales tienen que trabajar y traccionar juntos para buscar ni más ni menos que la verdad. Así que si todos estamos buscando la verdad, y eso es lo que obviamente nos hicieron conocer el grupo de fiscales, estamos todos de acuerdo. ¿Qué pudo sugerir? Con que los culpables son los ¿Cómo? de la familia Sena, coincide con que los culpables del crimen
Mira, no descarto que haya más responsables, que a través de la tecnología podamos encontrar algún otro cómplice directo o indirecto. Entonces yo prefiero todavía no contestar. O sea, sí sé. Sí, perdón. ¿Puede pedir más detenciones? En principio, déjame tener bien acceso a las actuaciones, que lo vamos a debatir ahora a la tarde. Vamos a pedir más medidas de prueba. Esto está en sus albores, quiero que entiendan, o sea, está en el arranque, entonces puede surgir tal vez mañana o pasado alguna noticia que sea realmente importante, ¿no? ¿Qué le pudo aconsejar a los fiscales, doctor? A ver, uno no viene a aconsejar a nadie, ¿no? No es en este terreno uno no es un docente. Y lo que sí traté de transmitirles es mucha de la experiencia que tenemos, donde hechos delictivos, donde no está precisamente el cuerpo de la víctima, y sobre todo la gran presencia mediática, que también eso a todos genera una situación emocional diferente, a los fiscales también, Nosotros todos somos seres humanos y en definitiva todo afecta. Lo que yo traté de transmitirles es la tranquilidad, que sepan que nosotros si estamos es para traccionar y para ayudar a que se descubra totalmente la verdad, que queremos dejar a una familia, a una mamá conforme con nuestro trabajo, como estamos acostumbrados a hacer, y que ellos me parece están en la misma sintonía, que es lo importante. ¿Cómo van a trabajar con los otros abogados que ya están en la causa? Bueno, tuvimos ayer una reunión con los colegas y hay una muy buena relación. Vamos a trabajar en conjunto. Yo estoy esperando que... Sí, vamos a continuar acompañando hasta el final. Esto termina en un juicio por jurados que realmente va a ser obviamente dramático, y creo que se va a poder llevar el resultado que desea Gloria a su casa. ¿Viene un juicio por jurados? ¿Sobre las cicatrices que tiene César Sena? Sí, es un tema interesantísimo. Ese precisamente el de las cicatrices y el de precisamente las lesiones habla seguramente de una mecánica que como hipótesis lo tiene presente. La declaración de Marcela Acuña fue importante teniendo en cuenta todo lo que se fue conociendo sobre la relación que tenía y las disputas con Cecilia. Mira, todos en esta causa que se quieran defender, que se defiendan de la mejor manera, pero más allá de su defensa, lo importante es que la justicia dictamine el día de mañana un juicio, una sentencia ejemplar. Si vos me preguntás a mí qué es lo que veo una situación muy comprometida para todas las personas que están detenidas. No creo que puedan sortear fácilmente esta situación. Entiendo más allá de las estrategias que tienen que llegar en una causa de estas características, donde realmente está el horror, el salvajismo, el femicidio, el atentado a la vida en general, seguir y continuar presos hasta el día del juicio y después seguramente hasta los últimos días de su vida también. ¿Considera que Marcela Acuña podría ser la autora responsable de esto? Yo hoy veo responsabilidad en todos, Hoy no puedo... De ellos se hace responsable, ninguno la mató, aparentemente. Obviamente es lo que normalmente pasa, ¿no? Normalmente cuando ocurren episodios de estas características van a empezar ellos a buscar, eso es otro de los temas que hablamos, ¿no? Cuáles podían ser las estrategias de defensa para de alguna manera... yo en principio para dar respuestas a la familia, para que entiendan qué es lo que puede pasar, y segundo, para saber qué es lo que van a buscar desde las coartadas y desde la estrategia de defensa. Eso es algo interesante y seguramente todos van a empezar a negar el hecho y van a decir que no tienen nada que vínculo y que solamente vieron un bulto, un cuerpo o lo que sea y nada más que lo vieron. Todos señalan a otro, aparentemente. Quiero preguntarle por los lugares que todavía no se allanaron. Los vecinos hablan de una zona que está asfaltada recientemente. Son 20 metros de asfalto en el barrio de Merenciano Sena. ¿Sobre ese lugar se va a trabajar? Sí, tengo entendido que se va a trabajar. Así que quédense tranquilos. Los fiscales en ese sentido están muy despiertos, saben frente a qué están, qué tipo de investigación, así que no se les va a escapar nada. Sí, y aparte nosotros vamos a traccionar también me parece que la mejor forma de aliviar el estado de ánimo de la familia y de Gloria es encontrar algún resto de Cecilia. Fernando. Eso.
encontrar. No, está todo encaminado. Hay medidas de diligencias interesantes que, por ejemplo, van a producirse mañana. Y faltan obviamente que lleguen los resultados de muchas diligencias que ya han sido pedidas. Y muchas más, que reitero, atento a cómo fue el hecho, cómo fue programado, planeado. Quiero que entiendan, uno siempre va detrás de todas las personas que cometen un delito cuando le toca a este lugar. Y no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿No siente que va todo un poco lento, doctor? ¿Cómo? ¿La familia lo llamó o vino usted por moto? No, yo vine porque me llamó la familia y me pareció lo más sano venir a tratar de colaborar. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, ahí se retiraba el doctor Fernando Burlando, entre aplausos y mucha gente que le pide justicia en este momento, que le agradece lo que ha sucedido. Sí. Ahí está, bueno, ahora vamos a poder tratar de dialogar con él para poder tener la palabra del doctor Fernando Burlando. Ahí se retiraron casi todos los medios y ahora vamos a tratar de dialogar un cachito con el doctor Fernando. Ale, mientras tratamos de hablar con Burlando, mientras termina de dar notas, a ver, pasemos un poco el limpio y si podés darme algunos títulos de las novedades de la jornada de hoy. Sin lugar a dudas, la bronca de la gente fue contra Marcela Acuña. Es muy impactante cómo ha sido su llegada a esta declaración, su salida también, pero ahí va la bronca de la gente. La gente de alguna manera ya la señala como autora. Sí, la gente tiene mucha bronca con Marcela Acuña, incluso hoy vimos un acto de rebeldía viendo cómo atacaban el patrullero. La gente casi rompe la ventana del patrullero, patadas. Lo único bueno que no había piedras alrededor cerca, si no el patrullero hubiese sido apedreado seguramente para hacerle algún daño a Marcela Acuña, porque la gente que estaba aquí alrededor estaba demasiado enojada con Marcela y sinceramente causaba mucho dolor ver a la gente llorando y pegándole al patrullero. Mucha impunidad, mucha bronca, mucha indignación. Y hablando y repasando lo que es la noticia del día, por un lado, pareciera que nadie fue. Este pacto que se rompe, pero todos para decir, yo no fui, lavarse las manos. Emerenciano que dijo no estaba en el lugar. César que de alguna manera con una confesión, con un padre, danos vos detalles de esto, dijo que estaba indignado con su mamá y con sus padres en general y que nunca los iba a perdonar. Y ahora Marcela Acuña, que imaginamos que también se separa de todo esto. Es el nadie fue. Sí, César dijo que no estuvo, que va a comprobar que no estuvo. Cecilia dijo que cuando llegó... Marcela dijo que cuando llegó vio un cuerpo y que estaba ahí en la cama tirado y le echó la culpa al hijo y el hijo todavía no declaró, así que esperamos que en las próximas horas seguramente venga César y se acerque César a Fiscalía a declarar y dar su versión, porque lo que falta ahora es la versión de César. La versión de César, que por eso decía, trascendió esta suerte de confesión con un cura, con un sacerdote, pero no tiene nada que ver con la justicia. Es algo que él pidió, que lo vaya a visitar un sacerdote y trascendieron algunas partes. Sí, cuando pidió eso se asustaron por la integridad física de César, porque lo encuentran muy deprimido, lo encuentran muy triste dentro de su celda, dicen que no para de llorar y que por eso asustó cuando pidió que un cura lo vaya a visitar, así que está siendo cuidado de una manera distinta a lo que había sido cuidado en los últimos días, porque tienen miedo de que pueda llegar a hacer algo con su integridad física. Totalmente. Ale, nos quedamos trabajando en Chaco, en minutos nada más volvemos a tomar contacto con vos. Porque la información nos traslada directamente a Francia, concretamente a París, y una explosión y 16 heridos por lo menos. Esas son las últimas cifras que tenemos. Juan Dillon, tomamos contacto con vos para más detalles. Juan, buenas tardes. Soledad, un gusto saludarte. Te diría que es la información que ha sacudido al menos a toda Europa, no solamente Francia, por lo ocurrido esta tarde, a partir de las 15 horas aproximadamente. Se presume una pérdida de gas de acuerdo a los primeros testimonios, si bien la Fiscalía y las investigaciones policiales todavía son prudentes porque incluso no se ha estabilizado la situación. Están trabajando los rescatistas para encontrar lo que serían personas, en este caso muertas. Se habla a esta hora de 7 personas
personas en estado grave, obviamente internadas, y otras en situación también riesgosa, de riesgo de vida. Así que una situación muy confusa todavía en París. Esto ha sido en el distrito número 5, como se conocen los barrios, las regiones en la capital, Gala, en una zona muy turística también, de mucho transitar en general, sobre todo en una jornada laboral normal en la capital de la República Francesa. Así que una situación muy particular y obviamente también las sospechas en algún momento de atentados en una ciudad que obviamente ha sido víctima en el pasado de este tipo de acontecimientos. Bueno, Juan, la verdad que obviamente cuando ocurren estas cosas siempre el primer pensamiento tiene que ver con la posibilidad de un atentado, siempre tenemos ese fantasma, esa sombra. Imagino que habrá sido lo primero que se pensó en ese momento. Sí, exactamente, porque uno tiene que recordar, Soledad, a ver, tanto los incendios como los ataques terroristas, situaciones muy confusas que inmediatamente generan la tensión entre los parisinos, fundamentalmente, la bocanada de humo que salía desde lo que es prácticamente para ubicarse el distrito central al margen izquierdo del Sena, muy cerca de un hospital muy conocido de Francia, cerca del Panteón, es decir, conmocionó en los primeros minutos, la información corría, nadie sabía qué sucedía y esto, bueno, primero las primeras tensiones o los primeros recuerdos que tienen los parisinos son sobre atentados o incluso el incendio en Notre Dame, no hace tanto, así que hay como una sensibilidad muy extrema entre los ciudadanos. Además, una ciudad, Soledad, que en este momento explota, perdón por la palabra, pero para usar el término descriptivo, de turistas, por lo cual son zonas donde habitualmente son recorridas por cientos y cientos de personas. Absolutamente, con digamos, una temporada de tiempo muy amena como para estar por afuera, así que todas circunstancias que llevaron una atención máxima. De hecho, en lo que es la Marie, lo que es el Ayuntamiento de París, obviamente la alcaldesa Anne Hidalgo está en una situación de crisis, en un comité de crisis que se estableció con todas las autoridades, incluso con el Palacio del Elíseo, que está al tanto, estamos hablando del gobierno de Emmanuel Macron, digo, supervisando todo lo que son, no solamente los trabajos de los rescatistas, sino también de esclarecer exactamente lo que ha ocurrido. Se habla, repito, de una pérdida de gas, hay testimonios de vecinos sobre los olores que había en las inmediaciones, la explosión, de acuerdo a las primeras cámaras de seguridad que hay, bueno, partieron del propio edificio, es ahí una academia, la Academia Americana que está en Francia, por lo cual estos son los primeros indicios, pero no se descarta absolutamente nada, ninguna de las pistas. Lo mismo ha dicho hace instante en rueda de prensa lo que es el fiscal que sigue esta investigación por este derrumbe e incendio, y bueno, obviamente estamos hablando seguramente de víctimas fatales cuando se conozcan y cuando se descubran y se terminen de completar las tareas de los rescatistas. Ahora, Juan, estamos viendo imágenes de lo que es un frente destrozado. El poder que tuvo esta explosión como para romper absolutamente toda la edificación. ¿Se sabe cuánto? Volaron 3 pisos, 4 pisos, como mínimo. Sí, prácticamente un edificio entero voló y obviamente los edificios adyacentes terminaron destruidos e incendiados. Vale decir, Sole, que así como la capital francesa, para aquel que no la conoce, ¿no? Los que la conocen obviamente podrán dar cuenta, los edificios obviamente son muy antiguos, las instalaciones tanto de gas como de electricidad suelen ser, incluso a comparación con lo que puede uno observar en los domicilios de Argentina, muy precarios, muy antiguos. Todavía hay situaciones donde uno puede convivir con plomo, por ejemplo, en las tuberías de agua, por lo cual suelen suceder este tipo de incendios y explosiones. No de esta magnitud. En algún momento también algunos pensaban todo lo que es la carga de monopatines eléctricos. Ha habido otros tipos de incendios productos de los monopatines eléctricos, como también sucedió, creo, en Argentina hace poco tiempo. Pero bueno, esto ha sido una magnitud
magnitud que las baterías eléctricas, la carga obviamente. Esto es la primera sensación, pero obviamente después cuando llegaron los equipos de emergencia, los bomberos que no solamente fueron los de este distrito, sino que tuvieron que ir de otros distritos de la capital parisina, de la capital, perdón, Gala, empezaron a dar cuenta que esto no era producto de una explosión de un monopatín como suele pasar o como había pasado en otras circunstancias. Es impresionante, miramos realmente impactados las imágenes y obviamente todo lo que hay para investigar detrás, pero lo más importante, el estado de los heridos. Hay que marcar que en Francia las cosas no son como en Argentina. Esta información que hace a los heridos y a las víctimas es muy cuidada. Imaginamos que falta para conocer el estado real de estos heridos, si es de gravedad. Sí, por eso te digo, Sole, se ha montado lo que es un comité de crisis en la alcaldía de París con la supervisión del Ministerio del Interior y el gobierno de Francia. Por ahora, los datos oficiales, de acuerdo a tanto la información del Ministerio del Interior como el fiscal que está interviniendo, son de 7, hay 7 personas en estado prácticamente grave, muy grave, por lo menos obviamente están internados, y hay otras 9 personas que también están en estado reservado, pero repito, se está trabajando sobre los escombros, los rescatistas están trabajando sobre los escombros, levantando escombros y obviamente todos presumen que habrá víctimas fatales y se empezarán a contar lamentablemente en las próximas horas. Bueno, Juan, te agradecemos por toda la información, por supuesto, y es una información que vamos a ir trabajando con el correr de las horas. Gracias. Un abrazo. Y de París volvemos a la Argentina porque vamos a hablar de una situación que mostramos mucho hace tiempo. Cuando veíamos el nuevo avión presidencial, se generó mucha polémica por esta maniobra, que era en el vuelo inaugural y que había generado muchísima polémica y repudio de especialistas en aeronáutica. Y esto tuvo su consecuencia, Robertino. Exactamente, y la noticia, Sole, que finalmente la persona que conducía ese avión, el piloto Leandro Barone, piloto presidencial, presentó ayer su renuncia, primicia que dio el colega Cabot en La Nación, información que pudimos chequear recién desde la Secretaría General de la Presidencia, porque es de donde Barone dependía y donde él trabajaba para pilotar este avión. Las imágenes que vemos son del mes de mayo, de hecho aquí las comentamos y las repasamos. Se trata de cuando llegó el nuevo avión presidencial, que también dio mucho que hablar después de tantos años con el famoso Tango 01 que tenía la flota presidencial. Se incorporó este nuevo avión que es el ARJ 01, que dio objeto de mucha polémica por el monto que se pagó, una cifra alrededor de 22 millones de dólares, y que además en el mes de mayo, allá por el 24 de mayo, cuando llega de Miami a la República Argentina para entrar en funciones, tuvo esta maniobra bastante polémica que desató mucha discusión en las redes sociales, obviamente. Sí, más que redes sociales, los especialistas y los pilotos, nosotros hemos consultado, incluso con Polanco, si no me equivoco, hablaban de una maniobra temeraria, muy algo muy peligroso e innecesario. Por eso es que se había puesto el foco sobre este accionar. Sí, fue todo un vuelo rasante, como estamos viendo, sobre la pista, porque además estaban las comunicaciones que le habían indicado que no estaban las condiciones para hacer el aterrizaje, y mucho menos de esa manera. De todos modos el piloto decidió manejarse de esa manera y avanzar por su cuenta, lo cual desató obviamente todo este tipo de cuestión bastante compleja, que finalmente deviene en su renuncia que ha presentado de modo voluntario, pero lo cierto es que finalmente es desvinculado de la flota de aviones presidenciales. Quedan 3 pilotos más que estarán a cargo de pilotar el avión, que por lo que me dijeron ahora está en Miami, en Estados Unidos, terminando algunas cuestiones técnicas para volver a estar en funcionamiento. El último viaje que hizo, el último vuelo, fue a China hace poquitos días. Bueno, y nos sumamos todos en esta tarde, Fer, Dani, Lili, porque vamos a hablar de un tema que es mundial. Sí. La preocupación sobre lo que está pasando es mundial, y hablamos de este mini submarino que bajó con turistas a ver el Titanic y al cual le quedan muy pocas horas de oxígeno.
Es impactante toda la información que tiene que ver con esto porque hablan de que algunos barcos detectaron golpes metálicos. Esto daría la esperanza de que pueden llegar a estar con vida, pero las horas corren y es desesperante lo que pasa con este grupo de gente. Se conoció que además de estar muchas personas que tienen que ver con cargos jerárquicos de la compañía, también había un hombre muy poderoso pakistaní que fue con su hijo de 19 años. O sea, la situación es realmente compleja. Primero pasamos por Adrián Sack para ver obviamente los detalles que se están manejando en este caso, Adrián, de un caso que realmente conmueve a todo el mundo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que es un caso del que están absolutamente todos pendientes, ¿no? No solamente en los Estados Unidos, desde donde habitualmente informamos, sino que ahora que me encuentro en España, en Sevilla, para ser más precisos, también es de lo que más están hablando en cuanto a noticias que ven en la televisión, sobre todo, ¿no? Pero también en los diarios. Están todos muy pendientes de ver qué pasa con este sumergible, ¿no? Acá hay muchos expertos también que insisten en diferenciar a esta embarcación que está en el Océano Atlántico Norte, en el límite casi con el mar glaciar ártico, donde se hundió el Titanic, y que están pendientes como cuando son estos casos que se ven, por ejemplo, de un niño que cae en un pozo, o bueno, nosotros mucho más cercanos en nuestra historia nos hace acordar inevitablemente a Lara San Juan. Bueno, en este caso se trata de esta embarcación, el Titan, encima se llama parecido al Titanic, ¿no? Que es un sumergible y no un submarino porque necesita la asistencia de un barco que lo llevó hasta allí, ¿no? Recordemos que en este sumergible hay 5 personas, ¿no? Serían 2 tripulantes y 3 viajeros, un empresario que es el dueño de esta empresa privada que se encarga de hacer este tipo de viajes para explorar las ruinas del Titanic o Titanic, que bueno, se hundió en 1912 y que sigue causando mucha fascinación. Y en este caso, entre estas 5 personas hay un personaje que es muy conocido aquí en Europa, en particular en el Reino Unido, que es un explorador que, bueno, es muy conocido por ejemplo, haber dado la vuelta al mundo en tiempo récord, o por haber viajado también en estos viajes exploratorios que hace Jeff Bezos al espacio. Y bueno, todos sobre todo están pendientes de la vida de él, pero como les digo, hay otras 4 personas más, otros 2 turistas que pagaron $250.000 el valor de ese por boleto. hacer esta... El valor del boleto, $250.000, dicen que más en realidad, porque bueno, se trata de un viaje que es experimental. Hoy se empezaron a conocer documentos que obraban en poder de los organizadores de este viaje, de esta empresa Ocean Gate, que bueno, daban cuenta de los miedos que tenían de que al sumergirse muy rápidamente este sumergible, valga la redundancia, se le pudiese romper el casco, que está hecho de fibra de carbón, que es un material con el que se hacen, por ejemplo, los trípodes, ¿no? Pero que es ultra ligero y muy utilizado cada vez más en la industria naval. Entonces, al hablarse de eso, el gran temor es que se haya producido una implosión, claro, y que se le haya roto este casco, ¿no? Esa es, por ahora, desgraciadamente, la hipótesis principal, porque una hora y media después de haberse sumergido no se supo más nada. Absolutamente fatal. Se están barajando 2 posibilidades: que haya habido un problema eléctrico, pero también esto que decís vos, si la presión actuó, porque esos materiales sí están preparados para soportar presión, pero van teniendo su desgaste también. Vuelve la llama de esperanza con estos golpes que al parecer se dieron durante la noche. Adri, si te parece bien y si es posible para vos, te pido que te quedes con nosotros. Fer, en un ratito nos vas a mostrar un material de Alan, este influencer que va por el mundo y que justamente hizo ese descenso. Hizo ese viaje, mostró todo en video. Tuvo un inconveniente, Alan. Alan por el mundo es el youtuber, tiene más de 3 millones de suscriptores. Y tuvo un inconveniente de comunicación que casi termina con la expedición.
Después te vamos a contar qué fue lo que pasó, cuál fue ese inconveniente y cómo lo solucionaron. Claro, porque a vistas de lo que ha ocurrido esto es muy importante. Vamos a sumar a Martín Delía, que está con nosotros, que es ingeniero naval, y vamos a hablar de esto con todo el conocimiento que él nos va a aportar. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Sole Largui te saluda. Hola, buenas tardes, Soledad. Saludo a toda la audiencia. ¿Cómo le va? Bueno, son las horas decisivas, hay muchísimo nerviosismo. ¿Qué impresión te da por todo lo que se viene diciendo, esto de los golpeteos de la noche, que hay 2 barcos que los registraron? Contanos un poco, porque es un mundo tan ajeno para nosotros, pero ¿esto es una esperanza real de que pueden estar con vida o pueden darse esos golpes por cualquier cosa que pertenezca al océano y que no sea necesariamente una muestra de que están con vida? A ver, hubo un comunicado de la Guardia Costera vía Twitter hoy que un avión Canadair había detectado un sonido, varios sonidos de este tipo y también algunos barcos. Lo cual, obviamente, a ver, siempre la esperanza está, pero obviamente en el océano hay ruidos y sonidos generales, lo que hace que obviamente tengan que investigar. Igualmente, ese tipo de sonidos, lo que obviamente sucede ante esa situación es que se va tratando de restringir un poco el área de búsqueda y ante una eventualidad de tener ese tipo de sonidos como alternativa, uno puede tener un enfoque de la búsqueda más en esa zona, ¿no? Y centralizar un poquito más la búsqueda en ese lugar. Claro. Digamos, es muy grande la zona de búsqueda, lo cual hace que sea difícil muchas veces las tareas de rescate y salvamento en este tipo de eventualidad, ¿no? O de eventos. Yo imaginaba que esto es como, si lo comparamos con lo que es el Titanic y lo que llevó Dar con el Titanic, imaginemos lo que es ni siquiera lo podemos llamar, pequeño. Es una cápsula, es ínfima, ¿no? Blanca, hasta puede confundirse con el fondo. Si no hay realmente electricidad y no pueden tener una luz en un lugar que es de oscuridad plena, Martín, ¿o no? Totalmente, o sea, a esa profundidad la oscuridad es plena, sí. La presión obviamente es muy alta, pero además también las temperaturas son muy bajas, lo cual son varios factores que complican el orden de supervivencia y también la búsqueda, ¿no? Ellos no tenían ningún tipo de iluminación como para poder ver los restos a la hora de llegar a esos 3.800 metros de profundidad. Sí, no, el sumergible tiene todo un equipamiento de cámaras de alta definición. Bien. Cámaras que operan en visión nocturna, escáneres de láser y obviamente reflectores de alta capacidad. Sí, claro, pero iluminación... si está pensando en un corto eléctrico, no hay posibilidad de utilizar. Ese corto eléctrico, ahí ya quedan a oscuras totalmente. No hay posibilidad de utilizar ningún tipo de luz, ningún tipo de comunicación, ningún tipo de nada. Martín, digo, esos ruidos, que creo que fueron varios en estas últimas horas, ¿cómo se pueden captar, digo? Si se pueden captar por una zona determinada o ese ruido que se puede escuchar puede tener a cierta distancia o cómo se trabaja, digo, con el tema de distancias y de profundidad también. No, a ver, los especialistas en el tema de búsqueda y salvamento, justamente las ondas de propagación del sonido en el océano dan una idea general, a través de obviamente cálculos y detalles que se llevan adelante, de una posible zona de influencia, con lo cual esa gente es una gente que está capacitada como para poder trabajar con esas señales de sonido que se obtienen a través de sonar, que sirven para poder focalizar y sectorizar un poco la zona de búsqueda, siempre y cuando tengamos en cuenta que esos sonidos provienen de la nave, ¿no? Claro. Pero obviamente se puede sectorizar a través del sonido la zona de búsqueda de donde proviene ese sonido emitido. ¿Y qué chances ves? Es horrible hablar de porcentajes y de chances, pero son tantos días de búsqueda y es tan difícil esa cuenta regresiva, ¿no? Nosotros mismos lo decíamos, es tan difícil esta cuenta regresiva de oxígeno. ¿Hay muchos equipos trabajando en zona o sería un milagro poder dar con ellos? A ver, no es una búsqueda fácil, ¿sí? Nosotros manejábamos en un principio 2 posibles hipótesis. Una falla de algún sistema eléctrico o algún sistema de navegación donde la nave haya podido emerger y quedar a la deriva, con lo cual se lo está buscando y no tienen ningún tipo de medio de emitir ningún tipo de señal de comunicación. Esa sería la opción más
positiva, digamos, ¿no? Claro, esa alternativa... no se me había ocurrido y es la mejor de las opciones, que ellos estén con oxígeno, obviamente, pero hay algo que hay que decir importante. Esta nave no tiene muchas provisiones, es una nave para bajar, mirar el Titanic y subir. Debe tener un equipamiento mínimo, pero no para subsistir muchos días. No, a ver, son equipos de investigación. Obviamente, como dijo muy bien Adrián, es un sumergible, con lo cual tiene una capacidad de desplazamiento muy reducida. El sumergible desciende, generaliza, hace la expedición y sube. Eso puede llevarse adelante en un transcurso de 10, 12 horas, que es lo normal en lo que se demora este tipo de operación. Obviamente tiene un backup de supervivencia, por eso el equipo está diseñado para 96 horas de supervivencia, pero digamos que este tipo de naves tiene otra particularidad también. El Titán es un batiscafo sumergible que resiste altas presiones, con lo cual no tiene forma de salir del equipo si no es por asistencia externa. O sea, la puerta, la escotilla de ingreso, una vez que la tripulación ingresa, se sella completamente con un montón de bulones que va cerrada desde el exterior. Con lo cual tampoco tenés forma de salir al exterior si no es por la asistencia. O sea que el oxígeno sigue siendo el mismo. Exacto. El oxígeno sigue siendo limitado y tiene una cierta capacidad de autonomía. Igual, ¿en qué situación imaginás que podrían tener la intención de salir? Que esta cápsula esté a flote en algún lugar, porque dada la profundidad y la presión tampoco podrían hacerlo, ¿no? No, obviamente, dada la profundidad, no se sabe igual a qué profundidad puede llegar a estar, pero si está en profundidades cercanas a las que se encuentra el Titanic, es imposible realmente salir. Y en superficie, digamos que está pensado el sistema como para que siempre pueda ser recobrado por una plataforma especial que tiene diseñada, que es la que lo vuelve a sacar a superficie para que el barco principal lo vuelva a subir a bordo, ¿no? A ver, Martín, te pedimos un segundo porque todavía está Adrián con nosotros, que está también trabajando sobre este tema. Adrián, no sé si querés sumar alguna pregunta para nuestro especialista. Sí, simplemente quería observar que, bueno, dicen que la mínima profundidad a la que se estaría navegando ahora este sumergible es de 3.800 metros, pero nadie tiene una certeza sobre esto. Lo que sí es que, a diferencia de los submarinos, la capacidad de poder mantenerse debajo de la superficie en oxígeno, como bien apuntaban, es de 96 horas. Pero ¿qué pasa? Dicen que las últimas horas, que en el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios, estaría viviendo esta gente, tendrían que respirar de una manera en la que puedan racionar adecuadamente el oxígeno. Es un barco que no es un sumergible que no tiene asientos. Ellos están sentados, si están ahí, están sentados cruzados de piernas, haciendo chinitos, digamos, y además de no tener asientos, tiene un solo inodoro. Y no se sabe, además, qué otra fuente de oxígeno suplementario pueden tener. Tienen la esperanza de que hayan llevado tanques de oxígeno que puedan estirar un tiempito más, digamos, esta posibilidad de sobrevivir. Ya se está agotando ese plazo, el de las 96 horas, pero bueno, están jugados a eso. Además, por sobre el rescate, no es solamente hallarlos, ¿no? Como bien estaban comentando, dice, a partir de ahí hay que hacer muchísimo más para poder justamente sacarlos, reanimarlos y poder tener esperanza de que sobrevivan, ¿no? Pero bueno, hasta ahora desgraciadamente va creciendo la hipótesis de que se haya roto este casco de fibra de carbón y ya se están desechando otras, como por ejemplo que no haya podido volver a la superficie por haber redes de pescadores, que a esa altura dicen que son redes muy grandes y muy fuertes que impiden que este sumergible, que tiene el tamaño de una van, de un móvil de exteriores de América, para que tengan una idea, tienen ese tamaño, no es un submarino como era el Ara San Juan, por ejemplo, ¿no? de muchos metros, sino que es un vehículo muy pequeño y que eso hace que sea más difícil de detectar, también con los sonares, también desde otros barcos o desde los aviones que mandó la Fuerza Aérea Canadiense. Sí, yo quería preguntar, que no me queda bien en claro, digo, ¿en qué momento se cortó la comunicación? Digo, ¿ellos llegaron a tener alguna comunicación diciendo llegamos a tal lugar o vemos tal lugar? ¿O hay alguna imagen? ¿Ellos iban a enviar imágenes de algún tipo?
¿Algo de esto se sabe, Adrián? Mirá, se sabe que a la hora y media de haberse sumergido el Titán, justamente, perdió contacto con el Polar Prince, la nave nodriza, el barco del que salió. A partir de ahí se perdió, no hubo ningún tipo de comunicación y ahí activaron el protocolo de emergencia. Esto fue el domingo, en horas de la tarde, teniendo en cuenta el paralelo en el que se perdió, el paralelo del meridiano. El gran tema, justamente, es que dicen, y se estaban quejando de eso, que los equipos de comunicación de emergencia para este tipo de casos, para poder localizarlo, tampoco funcionaron, lo que sería el backup. Y eso es justamente lo que preocupa. Recordemos lo que dijimos antes, $250.000 es, bueno, muchísimo dinero, pero para el mantenimiento de este tipo de naves que son experimentales, insisten en que es poco también, ¿no? Entonces, sí, ¿hasta qué punto llega el afán de lucro de estas empresas? Quédate en la plata, quédate en los $250.000 en lo que sale mantener, porque quiero preguntarle a Martín. A nosotros nos llamó mucho la atención hoy encontrar que esto se maneja con un joystick parecido al de la Play. ¿Esto es así o estamos...? No. Eso que veíamos en un joystick de Xbox adaptado de una marca en realidad, pero me parece que eso debe ser para controlar las cámaras, ¿o qué es lo que controla pero, ese pareciera como un sistema que no es tan sofisticado. No sé, Martín, ¿qué pensás? Sí, a ver, como se trata de una nave experimental, o sea, hay fabricantes de este tipo de submarinos o sumergibles en el mundo. Hay una marca muy conocida que se llama Triton en Estados Unidos, que son, digamos, naves con un desarrollo tecnológico y certificadas por sociedades de clasificación internacional. En este caso, este sumergible no tenía esa certificación y era un sumergible experimental, lo cual obviamente muchas veces hay sistemas que se adaptan, ¿sí?, del mercado general, en el caso de este informático o de comando, para poder comandar un submarino de este tipo como es el Titán, que es experimental. Con lo cual se ve en algunas imágenes y en algunos informes, lo cual, ahora, al ser experimental, ¿cuál es la principal problemática que tenemos? Que tampoco hay demasiada información técnica del equipo, porque es un equipo único, desarrollado exclusivamente por esta empresa, y también hay mucho como información clasificada que la empresa no da a conocer porque justamente es un submarino de uso de investigación. Entonces, se ven algunas imágenes que hay un comando como de videojuego, como dijo muy bien ahí el colega de Xbox, que se utiliza para el comando de lo que son los propulsores eléctricos de la nave. ¿Sí? Esta nave tiene 4 propulsores eléctricos que son como turbojet, que lo que hacen es comandar a la nave en el sentido hacia adelante y hacia atrás, y hacia arriba y hacia abajo. Entonces, con ese sistema se controlan los turbojets, o también hay otro sistema similar que es para el control de visualización de cámaras. Bueno, era un control. Es un control de consola hecho especialmente por una compañía, pero es un control, es bueno el control, ¿eh? Es un buen control de videojuegos. Claro, pero uno no imagina para este tipo de cápsulas que bajan. Lo ve más sofisticado, uno imagina algo más sofisticado, es real. ¿Le puedo preguntar una cosita? Dentro de los datos que dio el youtuber, que es esta persona, Alan Estrada, un youtuber mexicano, perdón, que viajó en esta cápsula, él dijo 3 cosas que tienen que ver con esta historia y me sorprendieron también. Una es que había provisiones como para estar estas 96 horas. Esto habrá que chequearlo, pero bueno, nos daría un poco de tranquilidad pensando en que continúa la búsqueda. Otra es que bajaban a 30 metros por segundo. Y la tercera es que el método de bajada era sumando lastres, ¿no? Sumando pesos, o por lo menos a la hora de subir, ellos tuvieron una emergencia y tuvieron que subir, casi abortan la misión, era desprendiéndose de lastres. ¿Esta es la manera en la que un sumergible puede alcanzar esas profundidades? Sí, a ver, en general este tipo de naves trabaja justamente con un lastre que va agarrado al sumergible, que es el necesario para poder llegar hasta la profundidad de diseño que uno está calculado a arribar. En este caso, los 3.800 metros del Titán. Una vez que está allí, se va soltando el lastre para mantener el equilibrio. Se hace toda la exploración y se suelta el lastre final para poder emerger, ¿sí? Hay sistemas igualmente de seguridad. Por ejemplo, si uno tiene acceso a las normas de clasificación de este tipo de sumergibles de uso privado, las normas, por ejemplo, prevén que tengan sistemas de seguridad
donde esos lastres estén fijados con una válvula de expansión que ante determinado tiempo de estar sumergida en el mar, esa válvula se dispara. ¿La disparen o no la disparen? O sea, hay que ver si este submarino experimental tenía ese sistema acoplado. Eso es lo que no se sabe, porque al ser un submarino experimental no tenemos mucha información relativa al diseño. Porque uno imagina que si hubo una emergencia, no había sistema eléctrico, pero sí un sistema de lastres, o sea, de peso, que cargaron peso sobre el sumergible para que se hunda hasta la profundidad que necesitaban. Y a la hora de emerger, vos vas soltando de a poco lastre y ese peso te va permitiendo emerger, ¿no?, de las profundidades. Ante una emergencia uno supone que hubiesen liberado ese lastre completo y tratado de lograr... Como si hubiese... la pregunta es más bien, ¿hay maneras manuales de activar, o sea, no sé, una bolsa que se infla y te saca? Siendo tan chico, obviamente no lo preguntaríamos de un barco o de un submarino tan pesado, pero ¿alguna manera manual debe haber? A ver, debería haberlo, obviamente. O sea, un submarino que sigue ciertas reglas de construcción y certificación tiene que tener sistemas alternativos de accionamiento manual ante una emergencia para o inyectar aire en tanques para poder emerger, como son los submarinos militares, o soltar el lastre para que pueda emerger sin ningún inconveniente. Esto no lo sabemos si este Titán lo tenía equipado, se dice que sí, pero realmente no hay información técnica en ningún tipo de brochure o folleto que clarifique cuáles eran los mecanismos y sistemas de emergencia que tenía este tipo de submarino. Bien. Al ser un submarino único, uno no tiene por ahí acceso a información. Se entiende que debería tenerlo. O sea, obviamente no creo que sean personas o este tipo de personas que se dedica a esto que no vayan a tener en cuenta algún sistema de emergencia o sistemas alternativos para poder accionarlo en forma manual ante una situación de hecho así. Dicen que las personas que están a bordo, que son muy experimentadas en crisis, y eso es un alivio para todo lo que pueda ocurrir dentro. Siempre queda la posibilidad que es la fatalidad, que la presión haya hecho colapsar la nave o un problema eléctrico tan catastrófico como para que no hayan podido accionar nada. Pero obviamente y lamentablemente quedan algunas horas todavía de trabajo. Ojalá que sea esto con un resultado milagroso. Gracias, Martín. No, gracias, Soledad, y gracias a todo el equipo. Gracias por todo lo que nos explicaste. Volvemos con Adrián Sack también, porque Adri, decíamos aquí desde el piso y te invitamos a compartirlo, que justamente hay un youtuber. Alan por el Mundo es un grosso a nivel mundial. Sí. Fer, lo conoce mucha gente, lo sigue. Es más, es muy típico que vas a viajar a algún lugar si tenés posibilidad y te metés a ver si lo cubrió, porque es muy interesante su manera de cubrir. Y él estuvo ahí. Mucha gente que lo sigue, Alan por el Mundo, y otra gente que cuando pone, como decís vos, a buscar un destino, encuentra entre los primeros videos a los de Alan. Él estuvo ahí. Él estuvo a punto de hacer esta expedición un año antes, en 2021, finalmente por cuestiones técnicas no se hizo. Sí la realizó en el 2022, aproximadamente en julio, y tiene videos. Lo dividió en varias partes, hay 4 partes que vamos a resumirte, por supuesto, y mostrarte lo mejor. Participó en este sumergible y tuvo un inconveniente. Vamos a ir viéndolo y ahora te cuento cuál fue el inconveniente que tuvo, que tiene algo que ver con esta situación que estamos viviendo ahora. We'll be soon to the, I think, at the level of the expansion joint. Yes, I can see the expansion joint here. ¿Cuánto tiempo le queda? Yeah, we are on the port side at the expansion joint. You will see the window open. That's the officer quarter. And we are not far from the bridge. See this stuff here? Let's do a little... Wow, that's intense. See it? Wave to it. Okay, I want to go... Llegamos frente a una de las grúas que aún conserva la posición final después de bajar uno de los botes salvavidas. The next deck mechanism will be smashed. You see here? And we'll be...
Llegamos al puente de mando. Debe alejarse del barco para expulsar el aire en su interior y así poder sumergirse en el agua. De esa manera, Titán se desprende de ella y puede iniciar su descenso a las profundidades. El equipo incluye buzos experimentados que hacen una última inspección antes de poder descender. Se revisan de nuevo todos los sistemas para poder dar el visto bueno al descenso. Okay, we are on the dive. All right. All right. 15 meters. We're under the platform. Deeper than the platform. Yep. We're down to 17. Here we go. Es muy impresionante verlo porque realmente ahí te das cuenta de cómo es el lugar. Es minúsculo, es casi como una combi muy chiquita donde están las filas de asientos y nada más. Como decía Adrián recién, no están sentados en posición, ni siquiera sentados sobre un lugar, están con sus computadoras a mano. Fíjate como el trabajo que están haciendo. Registrando también lo que pasa. Lo primero que veían del video era la textura de la embarcación del Titanic. De hecho, tengo un mapa que les quería mostrar, algunas cositas que tienen que ver con lo que fue este viaje de Alan. Ahí está el youtuber que recién les mencionábamos. Esto que están viendo es el lugar que él recorrió, ¿ven? La popa y la proa del Titanic, separado por 600 metros. Ese es el movimiento que ellos fueron haciendo. ¿Ves? Ahí tenés al sumergible cómo se iba moviendo e iba buscando los diferentes puntos donde había restos del Titanic para poder aprovecharlos. Lo que ellos veían adentro eran estas imágenes que estamos viendo, con una pequeña cámara que iban registrando, con satélites, o radares, en realidad no satélites, radares, que le permitían también identificar lo que tenían delante. Pensemos que el domingo se pierde contacto. Pensemos lo que es todo este tiempo, si se da realmente como vienen anticipando algunas posturas, en total oscuridad, que fuerte todo este tiempo ahí adentro ellos. Y este cuadro que habla de la inmensidad del lugar. Para entender, mira, vamos a empezar desde lo más chico. La Estatua de la Libertad, ¿sí? 93 metros para que se entienda la profundidad. La Torre Eiffel, uno lo ve y es monumental. El Empire State, el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, 828 metros. El Gran Cañón del Colorado. Bueno, miren en este mapa y con este gráfico pueden entender la profundidad, la escala. Vamos a poner allí si se ve bien. Ahí está, la escala. En ese lugar está el Titanic, 3.800 de hecho, de metros de descenso profundidad. Son 10 horas. Imaginen esto, se suben esa cápsula. Para llegar al Titanic, 10 horas de descenso. Sí. Por eso es que este mapa nos permite, o este gráfico en realidad nos permite tener la dimensión de dónde se encuentran, ¿no? Muy bueno. De hecho, si uno puede ver, acá hay un informe que también está bueno y va mostrando dónde está la zona. Esa es la zona del Titanic. En la zona de búsqueda es similar a Connecticut, al estado, ¿no? El área de búsqueda aproximada. La mayor profundidad que pueden alcanzar los buzos, 332 metros. A partir de allí hay que trabajar de otra manera. Fíjate, las luces no permiten ver, algo que nos decía el especialista. Y llegando a los 3.800 metros de profundidad se encuentran los restos del Titanic, que son los que finalmente se pudieron observar en esa expedición que nos mostraba Alan Estrada, el youtuber. Es realmente impresionante. Cuando uno lo imagina, uno dice, no sé si me animo a hacer a esta profundidad, a esto que vemos acá, ¿no? Sí, no, a mí el dato de las 10 horas de descenso me impactó muchísimo. Ahí tomas real dimensión de dónde te estás metiendo. Claro. Mira, desde Saint John salió la expedición. La búsqueda o el punto de búsqueda es desde Boston para tener una idea, ¿no? Geolocalizar en qué punto están los restos del Titanic y dónde están trabajando. Bueno, 4.000, 3.800 metros debajo de la superficie. Importante para tomar dimensión de esto que estábamos contando recién y que estábamos viendo recién con el youtuber Alan, que nos mostraba en cierta manera cómo está el lugar y cómo era la expedición. Gracias, Fer. Urgente, tomamos contacto con la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que va a hablar de la situación en Jujuy. Lo escuchamos. En nuestro país ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han pronunciado de forma clara y contundente, llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy. Cito la Carta de las Naciones Unidas. La oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió un trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por el uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: según la información recibida, se plantea que esta reforma, está hablando de la reforma de la Constitución, no habría cumplido con la debida consulta de los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales. Al respecto, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales. Por su parte, Amnistía Internacional advirtió: avanzar con una reforma de estas características conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en sede judicial, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos. Finalmente, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch expresó: seguimos con preocupación las protestas en Jujuy. Llamamos a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de derechos humanos. Por todas estas razones, una vez más, insto de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No se lo pide este presidente, es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal en Jujuy. Hago saber que he instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Hemos enviado a Jujuy a funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la Agencia de Asuntos Indígenas y la Agencia Nacional de Discapacidad. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, estuvo en Jujuy desde el primer día en que el problema empezó. Volvió a Buenos Aires a informarme sobre la situación crítica y, por mi instrucción, ya ha regresado. Está allí, en la provincia, para acompañar a las comunidades, conocer de cerca el acontecer de los hechos y además ver el estado en el que se encuentran las personas detenidas. Por último, le solicito al gobierno de Jujuy que convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticos. Quiero que sepa el señor gobernador que para ello cuenta conmigo personalmente y con el apoyo del Gobierno Nacional. Siempre que convoque al diálogo va a tenernos a su lado.
A 40 años del retorno de la democracia es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un gobierno a los reclamos legítimos y a las expresiones de sus comunidades. Negar el derecho a la protesta es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática. Es imprescindible garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional para que la Argentina sea un país de ciudadanías plenas. Le pido al gobernador Morales que no utilice al pueblo jujeño como el banco de prueba de la represión y el saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante. Hoy en Jujuy defendemos los intereses, la libertad y los derechos de la Argentina en su totalidad. Sepa el pueblo jujeño, al que amamos, a esa provincia tan querida como es Jujuy, que cuentan incondicionalmente con el Gobierno Nacional, con todos y cada uno de nosotros, que estamos comprometidos con la libertad, con el progreso y con el respeto de la ciudadanía allí en su tierra. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, atención, la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Ayer, sobre esta situación, vimos catarata de mensajes en redes sociales, en Twitter principalmente, pero ahora la palabra oficial del presidente. Y Robertino, ¿qué frases destacamos? Bueno, como más importante, esta idea de instar a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, a que deponga la situación y a que convoque al diálogo a los pueblos originarios, que es una parte importante que repudia esta reforma de la Constitución provincial, y también la decisión de que el Ministerio de Justicia de la Nación revise si hay acciones de inconstitucionalidad, es decir, si la normativa de Jujuy, la Constitución de Jujuy, aprobó artículos que contradicen a la Constitución Nacional, que es algo que de comprobarse no puede ocurrir, obviamente daría lugar justamente a una acción de inconstitucionalidad que devendría en un litigio bastante complejo. Esto lo va a hacer el Ministerio de Justicia de la Nación por orden del presidente de la Nación. Y por último, repasó la carta, ¿no?, la presentación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también la compartió hoy la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este punto, para repudiar a Morales y criticar la situación en Jujuy, el presidente y la vicepresidenta están concertados. Bueno, y atención porque acaban de conocerse las ternas para el próximo Martín Fierro. Perdón. Este equipo... Empezamos con un aplauso, por favor. Sí, por favor. Empezamos con un aplauso para la señora Liliana Caruso. Ahora, acabo de spoilear a Dani. No importa. Y sigue. Bueno, pero sí. no podía. Sí, te das cuenta. No me aguantaba, no me Te das aguantaba. Ay, gracias. Nominada, mejor labor periodística. Felicitaciones, gracias, compañera. Mucha emoción. Ahora sí. Qué lindo es el reconocimiento. Ahora sí te dejo. No podía. No, sería el colmo del enigmático. Pero, Claro, pero habría que hacer en este equipo hay una persona nominada, será. Pero hay más en este equipo que están nominados. Vamos. Hay mucho más. O sea, Lili está nominada por labor periodística femenina, por supuesto. No vamos a decir la competencia porque... No, bueno, son grandes compañeras. Son grandes compañeras. No prepares, no, ya no, no vengamos con el discurso. Basta con ese discurso. No quiero... El discurso que va es, soy Lili Caruso, soy Lili Caruso y soy la mejor de esa terna. Ay, el discurso que va es, me lo merezco. Me lo merezco. Ese verso de... Ya con estar nominada me alcanza. No, yo lo quiero ganar. No, ya gané, con estar nominada ya gané. Yo soy diablo, flaco. No. Que Ángela Lerena y que Dominique Mecker sigan trabajando. ¿Quiénes las queremos. No, es verdad. Respetamos a las rivales. Las quiero, las adoro, son amigas. Así que las felicito también a ellas. Así que bueno, un beso grande, pero esperemos que lo gane Lili Caruso. ¿Vos sos aptra? Yo soy aptra. Vota bien. Tenemos un lobby. A mí no me amenaces. No le compren, a mí no me amenaces. Una vez me dijo Dani, una vez que lo perdí, una de las veces que lo perdí. Y otras que lo ganaste. Dani, ¿cómo puede ser que no me hayas traído vino? Obvio que lo ibas a perder. ¿Lo podía decir al aire o no?
Sí, claro. Obvio que ibas a perderte. ¿Cómo va a decir? Ya lo dijiste. Bueno, sigamos repasando. A ver, ¿qué más hay? Yo Nominación Noticiero Nocturno. Sí. Vamos. América Noticias. ¡Bravo! ¡Bien, Sole! ¡Bravo! Ahí está. Gracias. Soledad Largui y, por Estoy en supuesto, contacto con mi compañero Rolando Graña, Graña, que está muy contento. Sí, que está en Orlando. Y que además está nominado como mejor labor Bien periodística, nominado. así que estamos felices. Muy bien. Estamos Sí, porque está nominado en labor... labor periodística. Labor periodística en televisión, en noticiero. ¿Te volví a spoilear? Sí, seguro. Sí. Bravo, sí. Rolo. Esto es todo el Chicos, año. ¿sabés qué voy a hacer? ¿Sabés qué? Me voy. No, Dani, quédate que está con el show. Quédate. Anda para allá. Andá, vení para acá. ¿Esto es del año 2022? Esto es año 2022. ¿Estuviste en 2022 en América Noticias, Dani, o no? Sí, claro, por supuesto. Felicitaciones para vos. Desde el 2020. Felicitaciones Claro, no felicitamos a nadie. Oye, me estoy nominado. Ey, felicitaciones para vos también. Estoy nominado, En chicos. realidad, América Noticias somos Claro. todos. Cuando ocurre algo, te viene todo. Yo he estado. De hecho, Caruso está nominada por América Noticias. Yo fui 2 veces, Noticias, primera edición. Claro. Quiero una uña. Pero estuve a la noche. Quiero una uña, fui 2 veces. No te enganches, Barrilete, ¿Qué más? porque no. A ver. No te enganches, Barrilete, porque no es así. Bueno, labor periodística masculina, como decíamos, Rolando Graña, que compite con Rodolfo Barilli, con Jorge Lanata y con Mauro Zeta. Sí. Terna difícil. Muy difícil. Terna la difícil. mía. Labor periodística siempre es una terna muy difícil, muy competitiva. Sí, muy competitiva, pero bueno, le tenemos mucha fe, por supuesto. Bueno, como dijimos, el noticiero del mediodía del año pasado también está nominado. Ahí estoy. ¿no? Vamos, claro. también estaba ahí. Vos vas a subir Yo me subo. Espera, yo trabajé ahí también. Yo trabajé también. Ah, muy bien, Fer. Lo del solo. Vos viniste, Fer. Claro. Este es un equipo angelado. Angelado. Hay que decirlo, es un equipo angelado. Después vienen nominaciones panelista. A ver. De la casa tenemos a Janina Latorre por Muy LAM. bien, Yani. Felicitaciones, la verdad, se lo merece. Yani. Muy bien, chicos. Porque muy mete bien. cada golazo y cada bombazo No, y a la aparte noche en LAM, que es impresionante. Así Con que Janina, Janina, felicitaciones. no nos queremos pelear tampoco, así que... No, sí, nos podemos pelear. Sí. Nos Vos podemos peleate, pelear. vos peleate. No, yo me peleo, no tengo problema. La quiero a Janina. Tengo un lindo recuerdo con Yani, porque la primera que me saludó, la primera vez que gané el Martín Fierro de labor periodística por el cable, en 2015 fue, mirá. Yani y su marido fueron los primeros que me saludaron. Muy bien. Bueno, muy bien. Y el hincha muy de bien. Boca me saludaron. Y vino los dos. Después tenemos en dirección... Acá me gusta este... A ver, ay. Dirección en no ficción. Tenemos nominados a un director de la casa. ¿En serio? Lucas Areco. ¡No! ¡Vamos, Lucas! Muy bien, Luquitas. Perdón, es el director de nuestro programa. Se lo merece. Habitualmente es el director de nuestro programa. Se lo merece, Sí, Luquitas. Así que estás nominado. Me gusta que estás nominado. No lo sabía, me sorprendiste. Para después, bien en este caso. Acá, A ver. esto creo que trae polémica. Ay. A ver. Esto trae polémica. No estamos nosotros. Rubro revelación. Quiero la opinión de cada uno de ustedes y se la juegan. A ver. Federico Val, por la conducción de Resto del Mundo. Puede ser, sí, es un rol diferente para una persona ya instalada en el medio, pero un rol diferente. Un rol diferente, Sí. es una revelación. No hay polémica. En su nuevo rol. Rocío Gómez, el primero de nosotros en Telefe. Muy bueno. El primero de nosotros era buena. ¿La vieron? Sí. Bueno. Sí. Y Wanda Nara, por ¿Quién es la máscara?, que hizo de jurado. Wanda Nara. Claro, era el programa de Natalia Oreiro. La Era el programa de Natalia Oreiro. Era el programa de Eso Natalia duró Oreiro. poquito, ¿no? Se quedaron así como... Sí. Estaba Soledad, bien. Soledad se quedó así, mira. Mirá lo que te voy a decir. Estaba Yo ya bien el tengo rol mi voto de... si tuviera que votar. Estaba Solo bien tres. el rol de Wanda Nara en ese programa. Mejor inclusive que lo que está haciendo ahora. Mejor que la mira conducción de cómo él Masterchef. sabe, Bueno, él sabe. está nominada No se puede como... lucir tanto. Wanda era más Claro. libre ahí. Opinaba sobre la vestimenta. ¿no? Bailaba. Hacía un lindo jueguito. Era un lindo juego que hacía. Sí, Me gusta, hacía un Dani. lindo jueguito. Estaba Lizzy Tagliani, que también hacía como... Lizzy. Lizzy es una genia, Claro, así que la Lizzy verdad es- que sí. Labor conducción masculina. A ver. Labor Y con- acá Ajá. los quiero escuchar también a ustedes. A ver. Esta, felicitaciones Ángel de Brito Muy como bien, muy conductor bien, por LAM. Ángel. Felicitaciones Bravo, Ángel, muy muy bien. merecido. La verdad, más que merecido, la rompe todas las noches acá en la Sí. Casa de América. Por supuesto, el LAM. Lam. Después Santiago del Moro por Gran Hermano y Masterchef. Dura terna, ¿eh? La rompió Santiago. La rompió. Dificilísimo. Nuestro candidato es Ángel.
Hasta ahora, pará. ¿Todavía no para? Sigue. Guido Casca, por los 8 escalones del millón. Duro también, difícil. Coco Silly, por el programa Noche de Mente en la TV pública. Marley, por El Mundo y por La Voz. Y La Voz Argentina. Nuestro candidato es Ángel, señor. Vamos, Ángel, a morir. Pero ¿por qué es polémica? Es dura, difícil. ¿Ustedes no esperaban a un Jay Mamón en esta nominación como conductor? Esta es de las polémicas. Esta es la polémica. Quedó ¿Y la Peña? afuera. Quedó afuera. ¿Y la ¿Totalmente o está en algún punto? No quedó afuera de la nominación como mejor conductor, por lo menos en la televisión, el año pasado. Sí. Felicitaciones a La Tarde. El programa de Karina Mazzocco, que quedó nominado en Magazine. Muy bien. Vamos. Programa musical. Acá viene la otra polémica. Festival País de la TV Pública. La Peña de Morphy. Acá sí está nominada La Peña de Morphy de Telefe. Pasión de Sábado. Felicitaciones a los Serantoni. La quiero, Fuente musical y unísono en la TV pública. Vamos con Pasión. Vamos con Pasión todavía, que se lo puede llegar a ganar. Bueno, nos gustaron. Sí, no tenemos corazón dividido. Después está La Puta Ama, también está nominado. Bien. La Puta Ama está bien, humorístico. Tenemos periodístico. Animales Sueltos también. Muy bien. ¿Me estás hablando, Seba? No te ¿Y el corte? ¿El corte lo nominaron? No te estoy escuchando, así que Animales Sueltos. Tenemos que ir al corte. ¿Qué tenemos que ir al corte? Y después vamos a analizar conducción de Mirta, Susana, Juana. Bueno, hay de todo. Como los Martín Fierro, sube la música, mirá. Orden. Nos encantaron las nominaciones hasta ahora. Hacemos una breve pausa y seguimos con Miss. Bueno, ahí es una tarde algo nublada, un poquito fresca, pero por lo menos, Miriam, no se vino ese frío invernal. Ya está bien decir invernal. Está muy bien, Sole, porque hoy empezó el invierno astronómico en el hemisferio sur, en la República Argentina también, pero no se sintió demasiado, 14 grados 4 décimas la temperatura ahora, vino con lluvias y también lloviznas, el cielo se mantiene gris en la ciudad, nieblas y neblinas es de esperarse a partir de la noche, van a volver, estuvieron presentes durante casi todo el día de hoy y mañana por la mañana otra vez vamos a tener estas neblinas que van a reducir la visibilidad. Así que atención los automovilistas, no solamente en Capital Federal, sino también en los barrios del conurbano que bordean el Río de la Plata. Las temperaturas los próximos días, mira, a pesar de ser invierno, van a ser bastante agradables. Máximas que van a estar rondando allí entre los 16 y los 18 grados inclusive, y mínimas temperaturas que van a estar ahí rondando en los 12 grados en promedio. Así las cosas, este invierno acaba de llegar, pero con temperaturas bastante moderadas. Por lo menos por esta semana. La semana próxima será otra historia. Y vamos a meternos dentro de una polémica que va a calentar el clima. Si está un poco fresquito, lo va a calentar esta polémica. Porque empezó a rodarse la serie de Menem, ni más ni menos, Dani, y arrancó con todo en tema peleas. Y mucha pelea que tiene que ver con la familia, la interna familiar entre Zulemita por un lado y Zulema por supuesto, y por el otro lado Carlitos Nair y Antonella Menem, la hija de Carlos Jr., que por el lado de ellos no quieren saber absolutamente nada, por lo pronto no participan de lo que sería el negocio, porque no dieron ningún tipo de autorización, no se las pidieron tampoco. Ayer, hablando con Carlitos Nair, me contaba que básicamente él no tiene problema con la serie, pero sí tiene problemas con su hermana. El problema es, por eso te digo que es una interna familiar, claro. Absolutamente familiar. Ahí estamos viendo en pantalla a Leo Sbaraglia, que es el actor que eligieron desde la producción para interpretar a Carlos Menem. Esa imagen es maravillosa. Ayer estuvieron grabando en Casa Rosada y ese, precisamente, si vos la sacás de contexto, podría decir, es Carlos Menem en los 90. Pero claro que sí. Es impresionante el parecido. La caracterización es maravillosa. Impresionante. Maravillosa la caracterización. Si hablaran esas paredes, ¿no? Esas columnas, ¿sabés? Las apoyadas. Si hablaran, Robertino. Ajá.
¿Qué dijiste? La gente se apoya en las columnas. De gente que tenía dolores y se apoyó en ¿Cuándo las no te paredes? mareaste y hiciste así con la columna? No, Mirá, ahí tenés la columna, apóyate, Sole. Mirá, ahí me apoyo. No, para este lado. Mejor no. Ahí. Mejor no. Ahí. Pero Ahí me apoyo. Si esas columnas hablaran, no, Robertino, agárrate. Que debe haber ahí, y en la época de Carlos de Anillaco ni les cuento, porque ahí, aparte ahí desfilaron políticos, los Rolling Stones, la Fará, todo. Madonna. Pero sí, señor. Todo. Alejandra Pradón, Luis Albinoni. Llegó al paroxismo a la espectacularización de la política. ¿Alguien puede decirle a Ambrosino que se calme un poco? Yo, que calme un poco. Pero no, oíme, es la historia. Hay que ver qué es exactamente lo que cuentan, porque tengamos como prioridad que la historia la cuenta Zulemita Menem. Claro. Por lo pronto no sé qué tanto de los ella amoríos van a autorizó el contar. contenido de ese guión. Claro. Pero vamos a escuchar a Carlitos Nair, qué es lo que nos decía precisamente con respecto a la serie y a su hermana Zulemita. Yo estoy de acuerdo con la serie, lo que no estoy de acuerdo es cómo negociaron, porque no entiendo nada de lo que hicieron, ni bajo el consentimiento mío, ni de nadie. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para decir, que ya lo dije en varios canales, pero mientras no esté mi consentimiento no estoy de acuerdo con lo que hizo directamente mi hermana. No tiene nada que ver la serie. Qué raro. Él no da consentimiento. Bueno, pero estas plataformas que lanzan estas super series tienen todos los papeles firmados que hay que tener. Por eso me resulta raro. No está el consentimiento de una de las partes importantes. No está el consentimiento de Carlitos Nair y no está el consentimiento de Antonella, que ahora si querés en un ratito también la vamos a escuchar. Pero lo cierto es que estas plataformas, como vos decís, tienen un backup, un negocio, digamos una cuenta bancaria, para afrontar después todos los juicios que se puedan llegar a vos venir. decís, voy a ganar 100 y voy a tener que poner 30 en juicios y esto es parte del costo. Decís. Y sí, claro, digamos que sería daño colateral. Bien. Como pasó en el caso de la serie de Maradona, que Claudia Villafañe no estaba de acuerdo, Dalma no estaba de acuerdo, Yanina tampoco estaban de acuerdo. Son temas sensibles. Pero la serie se hizo igual y las cartas de documentos se mandaron. ¿En qué quedó todo eso? No se sabe. El 7 de julio, Antonella Menem tiene una audiencia con esta gente de la plataforma, pero vamos a escuchar lo que decía Antonella con respecto a la miniserie de su abuelo. Seguramente después de que salga la serie, recién ahí me voy a sentar con mis abogados y vamos a ver qué es lo que pasa en la serie, si se lo menciona a mi papá, si lo interpretan y bueno, qué hay ahí en la serie que yo no acepto, ¿no? Obviamente. Bueno, esa es la palabra de Antonella y ya dice, pronuncia la palabra mágica abogado. Claro, están dejando que corra el agua y una vez que eso ya salió, ahí empiezan a ajustar con esa contingencia. Pero ahí es donde está la interna. ¿Por qué llegar a esa situación si Zulemita podría hablar con Antonella y si en la historia, porque acá el problema de Antonella es si aparece la imagen de su papá, de Carlos Jr. ¿Y cómo no va a aparecer en la serie de Menem, que aparte abarca todos los 90, la imagen de su padre? Obviamente que va. Claro, ella es la única que puede decir. Es la heredera universal, así que ella tiene todo el poder de decisión de autorizar la imagen de su papá si aparece o no aparece. Me causa si aparece gracia... y no hay consentimiento... Me causa gracia Campi como Cavallo. No, pero... Sí, me causa gracia. Ahora, el papel que hizo en la serie de Fito, te sacás el sombrero. Bueno, pero vos decís, me causa gracia Campi como Cavallo. Sí. Pero lo que es la caracterización de Leo Sbaraglia como Menem es maravillosa. Fantástico. Y hay que verla después. La de Campi va a ser espectacular, olvidate. Y hay que ver cómo queda la caracterización de Griselda Siciliani como Zulema Yoma. Me gusta porque esta es una serie que nos va a mantener bastante ocupados. Sí, sobre todo por la parte de amores. Luis Albinoni. Las cenas en la Quinta de Olivos, las cenas que organizaba Moria Kazán en la Quinta de Olivos, donde iba Adriana Salgueiro, Ethel Rojo, Gogo Rojo, Mónica
Pará, Guido. No spoilees más. No ¿Todo eso va a estar? No carpetees. Todo eso Yo espero que esté. Yo quiero la versión de esta serie del encuentro con Madonna, que cuando vimos lo que escribía Madonna, quedó apasionada con Menem. Quedó embelesada. Madonna, sí, hace poquito. La otra vez repasamos en su biografía lo que ella quedó, ¿sabes qué? Como Kenchi. Quedó impregnada de Menem. ¿Vos decís? Bueno, hasta ahí. Yo creo que no pasó nada. Y lo miró así. Señores. Lo miró ahí y dijo, bueno, si a vos te gusta, dale para adelante. Lo único que les quiero decir es que esto de la serie de Menem recién empieza. Porque la información urgente nos devuelve justamente a la provincia de Chaco y al tema con el que comenzamos este programa. Y ya te sumamos, Martín Candalás, que te quedás con la continuidad de NA24. ¿Cómo Hola, estás? Sole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Y felicitaciones para Lili, antes que nada. Gracias. Felicitaciones, Lili, querida, súper merecido. Perdón, felicitaciones para vos también y para nosotros por América por el Noticias. noticiero, por supuesto, exactamente. Todos felicitados acá. Exactamente. Atención con lo que tenemos para contarles en algunos segundos nada más, porque declaró Marcela Acuña. Ustedes lo adelantaban en el principio del programa y nosotros tenemos fragmentos de esa declaración. La madre del clan, la suegra de Cecilia, se presentó ante el fiscal y dijo frases que sinceramente nadie esperaba. Como por ejemplo, en mi casa vi un cuerpo. Es ni más ni menos que la confirmación por parte de una de las acusadas de que a Cecilia la asesinaron. Y no cualquier acusada, de una de las principales acusadas. Les vamos a contar la declaración, pero además les vamos a contar la estrategia que hay detrás de la declaración. Porque hay una estrategia en todas las declaraciones, que es la de echarle la culpa a César Sena. ¿Por qué le quieren echar la culpa a César Sena? ¿Lo creerán inimputable? ¿Lo creerán inimputable? ¿Sabrán que si el culpable es César Sena, los padres como encubridores no pueden ir presos y se van caminando a la casa? Bueno, en un ratito se los contamos. Nos quedamos mirándote, Martín. Buen programa. Gracias, Solé.